En la segunda parte de las funciones, donde vamos a trabajar funciones trascendentes, primero vamos a definir lo que es una función inversa y cómo se obtiene. Para ello vamos a ver algunos conceptos fundamentales para obtener la función inversa. Primero vamos a hablar de lo que es la función inyectiva o función 1 a 1. Decimos que la función f es 1 a 1 o inyectiva si cada f de x en el rango es la imagen de exactamente un único elemento del dominio. Es decir, que dos elementos del dominio no deben tener la misma imagen. Matemáticamente esto lo vamos a expresar así. Si A es diferente de B, entonces f de A es diferente a f de B, como ilustramos en las siguientes gráficas. En la primera podemos ver de que A y B son diferentes, pero a la hora de reflejarse o graficarse su imagen tienen la misma en el rango. Por lo tanto, esta función no es 1 a 1. En cambio, en la siguiente tenemos que A es diferente a B, pero f de A es diferente a f de B. Por lo tanto, esta sí cumple la condición que estábamos diciendo para que sea una función 1 a 1 o función inyectiva. Decimos que A es diferente de B y que f de A tiene que ser diferente a f de B. Por lo tanto, esta sí es una función 1 a 1 o inyectiva. Una forma bien sencilla para poder ver si una función es 1 a 1 o inyectiva consiste en trazar líneas horizontales. Y si estas líneas horizontales cortan a la gráfica en más de un punto, va a ser una función que no cumple con las condiciones que hablábamos anteriormente. Por lo tanto, si trazamos líneas horizontales y solo corta un punto, va a ser una función 1 a 1. Y si corta más de un punto, no va a ser 1 a 1. En el caso de estas funciones, vemos que la primera solo la cortan en un punto, por lo tanto es una función 1 a 1. En la segunda no es 1 a 1 porque la corta en más de un punto. La tercera sí es una función 1 a 1 porque solo la corta en un punto. Y la última no es 1 a 1 porque la corta en más de un punto. Funciones crecientes y decrecientes. Vamos a definir lo que es una función creciente y una función decreciente. Se dice que una función es creciente si A es menor que B. Implica que f de A también va a ser menor a f de B. Caso contrario, si f es una función decreciente y A es menor que B, va a implicar que f de A va a ser mayor que f de B. Tal es el caso de estas funciones. Aquí tenemos lo que es una función creciente. Para nuestro caso, aquí podríamos definir un valor de A y observamos que aquí tendríamos un valor de f de A. Y si aquí tenemos un valor de B y acá un valor de f de B, vamos a ver que A, por estar a la izquierda de B, es menor que B. Implica que f de A va a ser menor a f de B. En este caso, esta función es creciente. Ahora veamos en esta. A va a estar a la izquierda de B, pero vemos que f de A va a ser mayor a f de B. Por lo tanto, esta función va a ser una función decreciente. O como ustedes pueden observar, si la ven de izquierda a derecha, ella va creciendo en todo su dominio. En cambio esta, si la vemos de izquierda a derecha también, decrece en todo su dominio. Ahora vamos a ver el procedimiento para encontrar la función inversa. Y vamos a proceder con unos ejemplos a ver si se logran comprender. Decimos que una función es inversa
si la función, para empezar, tiene la característica de ser inyectiva 1 a 1. Si eso se da, que la función es inyectiva 1 a 1, entonces existe una función que la vamos a simbolizar de esta forma, a la que vamos a llamar función inversa de f, que cumple con que si f de a es igual a b, entonces la función inversa de b va a ser igual a a. Si se pueden dar cuenta, no la mencioné como f a la menos 1 de x, porque no se lee así, ¿verdad? Esto es una simbología que de una vez se lee función inversa de x. Para lo anterior se va a cumplir lo siguiente. En f de x el par ordenado que se forma va a ser a, b. En cambio en la inversa va a ser b, a. Si se dan cuenta, se invierten los pares ordenados. En la 2, el dominio de f de x es el rango de la inversa. Y el rango de f de x es el dominio de la inversa. Y viceversa. Significa que si el dominio de f de x es el rango de la inversa y el rango de f de x es el dominio de la inversa, vamos a decir que el dominio de la inversa va a ser el rango de la función y que el rango de la inversa va a ser el dominio de la función. Más adelante lo vamos a explicar con unos ejemplos. Las únicas funciones que tienen inversa son las 1 a 1. Por eso es que nos interesaba saber o que ustedes entendieran quiénes son las funciones 1 a 1. Todas las funciones crecientes o decrecientes son 1 a 1, por lo tanto van a tener inversa. En los diagramas de Venn-Euler podemos ver de que x a través de f nos da valores de y a través de su inversa nos da valores de x. Eso significa que lo que f hace, la inversa lo deshace. Aquí podemos ver en estos diagramas sencillo lo que acabamos de explicar, donde decimos de que si una función transforma los valores de x en y, la inversa transforma los valores de y en x. Un método para encontrar la función inversa, existen varios, pero vamos a trabajar este método que lleva 4 pasos. El primero de ellos se sustituye f de x por y en la función dada. El segundo, se intercambian las variables x por y para obtener x igual a f de y. 3, se despeja la variable y. Y 4, en la solución se escribe función inversa en vez de y. Como anteriormente comentábamos, la notación f a la menos 1 se refiere a la inversa de la función f y no al exponente menos 1. Por eso es que no se menciona f a la menos 1, sino que de una vez se lee función inversa de x. La inversa de una función cuando existe es única. La inversa de una función cualquiera no siempre existe, pero la inversa de una función inyectiva siempre va a existir. En general, las funciones de f y su inversa son simétricas respecto a la función identidad y igual a f de x. Lo vamos a ver con los siguientes ejemplos. En la primera tenemos, en el primer ejemplo, hallar la función de x sobre 2 menos 5. Para encontrar la solución o encontrar la inversa, notamos de que al principio cambiamos f de x por y. Luego intercambiamos las variables. En el lugar donde estaba la y colocamos la x y en el lugar donde estaba la x colocamos la y procedemos a despejar. Cuando ya tenemos despejada la y, sustituimos la y por su inversa y esa sería la función inversa de la original. Para nuestro caso, aquí tenemos la función
que en este es la inversa, esta que está acá, y la función original es esta. Lo que decíamos de que ellas son simétricas a la función identidad que siempre va a trazar a la gráfica o va a dividir al plano en dos planos iguales. Por lo tanto, estas gráficas es como que se están viendo unas con otras en un espejo. Por eso es que a la función identidad también se le llama función espejo. El dominio en este caso, como es una línea recta, son los reales y el rango son los reales. Y por lo tanto también vemos de que el dominio de la inversa y el rango de la inversa también son los reales y los reales. Por eso es que en este caso no notamos diferencia entre el dominio y el rango de la función y de la inversa. Veamos el siguiente ejemplo. En el ejemplo 2 nos piden que hallemos la función inversa de f de x igual a x cuadrado. Pero si nos damos cuenta, esta función es una cuadrática. Si la graficamos como tal, como una cuadrática, nos diera una parábola. Y si la graficamos como una parábola, ya no sería una función 1 a 1. Por eso es que aquí nos dan el dominio. Cuando eso sucede, esto se le llama restringir dominios. Y nos dice, usted va a graficar esta cuadrática solo en el dominio, o sea, en este dominio del 0 al más infinito. Ahora, para encontrar la inversa, hacemos los mismos pasos. Sustituimos f de x por y, x igual y cuadrado, intercambiamos las variables, despejamos la y si nos damos cuenta, y es igual a raíz de x. La inversa es igual a la raíz de x. Ahora, en la gráfica, aquí tenemos f de x, que es la mitad de la parábola, esta que está aquí. Es la mitad de la parábola. Y su inversa es esta otra. Vean. Esta es la gráfica de una raíz cuadrada. En cambio, esta es la gráfica de la mitad de una parábola. Y vemos también acá que el dominio y el rango son iguales para este caso. Por lo tanto, el dominio y el rango de la inversa también van a ser iguales. No siempre se va a dar esto. Esta es coincidencia que se ha dado en estos primeros ejemplos. En el ejemplo 3, nos piden que encontremos la inversa de esta línea recta. Y lo hacemos igual, con los mismos pasos. Al despejarla, pues, notamos que nos da x más 5 sobre 3 y las dos nos dan una línea recta. Aquí está la inversa y aquí está la función original. Y como pueden ver, siempre son simétricas. El dominio de la función y el rango de la función son los reales. También el dominio y el rango de la inversa son los reales. Pero veamos en el ejemplo 4. Encontremos la función inversa de f de x igual a x cuadrado menos 3 con el dominio igual del 0 al más infinito. Hemos restringido el dominio, ¿verdad? Para que sea inyectiva. Al despejar la y, nos da y igual a raíz de x más 3. Aquí están detallados cómo se hace el despeje. Sustituyendo, hallamos la función inversa que es igual a la raíz de x más 3. Ahora, aquí tenemos la función original y aquí tenemos la función inversa. Ahora notemos lo siguiente. El dominio de la función era del 0 al más infinito. Lo habíamos restringido. El rango de la función notamos que va desde menos 3 al más infinito, ¿verdad? Aquí está desde el menos 3 al más infinito. Ahora, el dominio de la inversa va a ser el rango de la función original. Observe. Va desde menos 3 al más infinito. Si se dan cuenta, usted no le puede dar valores mayores a menos 3 porque si no le daría una raíz negativa. Tiene que ser de menos 3, menos 2, menos 1 hasta el infinito. Y el rango va desde el 0 al más infinito. Aquí sí notamos en esta gráfica
Lo que decíamos anteriormente, que el dominio de la función es el rango de la inversa y que el rango de la función es el dominio de la inversa. Bueno, ya que hemos trabajado con las funciones inversas y observamos que las únicas que tenían inversa eran las funciones 1 a 1 inyectivas, vamos a proceder a trabajar con las funciones trascendentes. Las funciones trascendentes pues tienen su origen en las aplicaciones de las matemáticas en el aspecto del álgebra, pero tienen una gran aplicación también en la biología, en la química, en la astronomía, en la física, en fin, en muchas otras ciencias. Ahora vamos a trabajar con las más importantes de ellas, que son las funciones exponenciales, la función logarítmica, y vamos a conocer un poco de las funciones trigonométricas. No nos vamos a meter de lleno con ellas porque las trigonométricas es de un estudio un poquito más avanzado, pero sí las vamos a conocer. Función exponencial. La función exponencial describe crecimientos o decrecimientos acelerados y, como decíamos anteriormente, tiene múltiples aplicaciones en campos muy diversos como la biología, la química, la economía, la física, la demografía, etc. La definimos como f de x igual a elevado a la x, donde a es un número positivo y también a tiene que ser diferente de 1. A ellas le vamos a llamar función exponencial de base a. Aquí tenemos un ejemplo. Las funciones exponenciales son las que tienen la variable como exponente, y para hacer una idea clara vamos a analizar, por ejemplo, la función y igual 2 elevado a la x. Para ello pues notamos de que está bien definida para el valor de x. Recordar que 2 a la 0 es igual a 1, y como funcionan los exponentes negativos, aquí en este caso, cuando x es mayor que 0, los valores pues nos dan mayores de 1, y cuando son menores que 0, los valores de x, o sea el exponente, nos dan valores entre 0 y 1. Podemos observar que para la potencia de 2 es siempre positiva, y al realizar la gráfica podemos observar de que tiene una característica. En este caso nos da una función creciente y que pasa por el punto 0,1, donde el dominio, o sea los valores que toma la x son los reales, pero el rango va desde el 0 abierto hasta el más infinito, o sea todos los reales positivos. Podemos generalizar para cualquier base de a que sea positiva. Oiga, la base tiene que ser positiva, distinguiendo según el valor de a sea menor o mayor que 1. O sea, en otras palabras, a tiene que estar entre 0 y 1 o tiene que ser mayor que 1. Para ello, vamos a ver esta gráfica. En este caso, cuando los valores de a, ¿verdad? Estoy hablando valores que están entre 0 y 1, no siendo 0 ni 1, ¿verdad? Sino que, por ejemplo, 0.5, 0.3, un cuarto, 0.9, etcétera. Valores que están entre 0 y 1 van a tener este comportamiento y van a pasar siempre por el punto 0,1, solo que esta gráfica va a ser decreciente. Y cuando a sea mayor que 1 nos va a dar un gráfico creciente. Tienen la característica que pasan por el 0,1 y o nos dan crecientes o nos dan decrecientes. El dominio van a ser todos los reales y el rango va a ir desde el 0 hasta el más infinito sin incluir al 0.
función logarítmica. Como la función exponencial es 1 a 1, como vimos anteriormente, entonces existe su función inversa. Para obtener la función inversa de la función exponencial es un poco complejo, ¿verdad? Ya que f de x es igual a la x, es la función exponencial. El dominio de la función son los reales y el rango de la función va de 0 al más infinito, como habíamos dicho, sin incluir al 0. Y hacemos el intercambio de variables. Observe, x es igual a elevado a la función inversa de x. Despejar la función inversa no es muy fácil. Entonces mejor solo nos vamos a limitar a describirlo para ver si lo podemos entender. La función inversa en este caso es el exponente al que debe elevarse la base a para obtener el valor de x. Así, la función inversa de x es igual al logaritmo base a de x, donde el dominio de la función inversa va a ser del 0 al más infinito, abierto en 0, y el rango de la inversa van a ser los reales. Como podemos observar y habíamos dicho antes, el dominio de f se convierte en el rango de la inversa y el rango de f se convierte en el dominio de la inversa. Entonces, en vez de poner la función inversa, escribimos la y. Vamos a obtener que y va a ser igual al logaritmo base a de x. A esta función le vamos a llamar función logarítmica de base a. Se puede ver que el logaritmo no es más que un exponente. Es decir, que y es igual al logaritmo base a de x significa a elevado a la y es igual a x. A elevado a la y es igual a x es la forma exponencial de la función logarítmica. Y la función logarítmica es y igual logaritmo base a de x. Esta función logarítmica consta de tres elementos. Y es el exponente conocido como logaritmo, a es la base y x es el resultado. Vamos a ver algunas propiedades muy importantes de los logaritmos. La propiedad 1, el logaritmo de cualquier base de 1 es igual a 0. Logaritmo base a de 1 es igual a 0. Y podemos ver en los ejemplos, logaritmo base 3 de 1 es igual a 0. Logaritmo 4/5 de 1 es igual a 0. Logaritmo natural de 1 es igual a 0. Entonces el logaritmo, no importa su base, el logaritmo de 1 siempre es 0. La propiedad 2. Cuando en el logaritmo de un número la base y el número son iguales, el resultado del logaritmo es 1. Logaritmo base a de a es igual a 1. Gracias a esta propiedad podemos ver de que si el logaritmo y su base son iguales, entonces el resultado da 1. Logaritmo base 10 de 10 es igual a 1. Logaritmo base 5 de 5 es igual a 1. Y logaritmo natural de e es igual a 1, ya que la base del logaritmo natural es e. Propiedad 3. Cuando el logaritmo de un número, la base y el número son iguales y el número está elevado a un exponente, el logaritmo será igual al exponente del número. ¿Qué significa? Logaritmo base a de a la n es igual a n. En este caso, si la base y el logaritmo son iguales, la base y el número son iguales, el exponente va a ser el resultado de la operación logarítmica. Por ejemplo, logaritmo base 2 de 2 elevado al cubo es igual a 3. ¿Por qué? ¿Por qué se da esto? Porque el logaritmo de la base de un número es igual a 1. Por eso es que el logaritmo base 7 de 7 es 1 y solo nos queda el 4. Logaritmo natural de e elevado al cuadrado es igual a 2. Con esta propiedad también podemos conocer el valor del logaritmo de algún número, siempre y cuando lo podamos expresar en la misma base. Por ejemplo, el logaritmo base 3 de 81 lo podemos escribir como logaritmo base 3 de 3 a la cuarta. Descomponemos en sus factores 81 y nos queda logaritmo base 3 de 3 a la cuarta es igual a 4.
porque el logaritmo base 3 de 3 va a ser igual a 1. En la propiedad 4, el logaritmo de una base cualquiera de la multiplicación de dos números es igual a la suma de los logaritmos. En este caso, el logaritmo base a de x por y es igual al logaritmo base a de x más logaritmo base a de y. Por ejemplo, si tenemos el logaritmo base 2 de 32 por 512, podemos poner logaritmo base 2 de 32 más logaritmo base 2 de 512. Al descomponer los factores primos de 32 y de 512, nos quedaría logaritmo base 2 de 2 a la quinta más logaritmo base 2 de 2 a la novena. Al aplicar las propiedades anteriores, el logaritmo base 2 de 12 nos convierte en 1 y solo nos quedaría 5 más 9, lo cual nos daría 14. Estas propiedades, a partir de la propiedad 4, son bien útiles para resolver ecuaciones logarítmicas. De esas no vamos a trabajar acá en esta área, pero sí es bueno saber que para eso sirven las propiedades. Veamos la propiedad número 5. El logaritmo en una base cualquiera de la división de dos números es igual a la resta de los logaritmos en esa misma base. En otras palabras, el logaritmo de una fracción es igual al logaritmo base a del numerador menos logaritmo base a del denominador. Por ejemplo, tenemos logaritmo base 5 de 125 sobre 625. Va a ser igual al logaritmo base 5 de 125 menos logaritmo base 5 de 625. Cuando expresamos esto, los números en forma de potencia, vemos que nos queda logaritmo base 5 de 5 al cubo menos logaritmo base 5 de 5 a la cuarta. Al hacer las operaciones con las propiedades anteriores, nos quedaría logaritmo base 5 de 5 nos da 1, nos queda nada más 3 menos 4. El resultado nos daría menos 1. Junto con la propiedad número 4, esta propiedad también nos va a permitir simplificar varios logaritmos en un solo, cuando se estén resolviendo ecuaciones logarítmicas. Propiedad 6. Si tenemos un exponente en el logaritmo, ese exponente puede pasar a multiplicar al logaritmo. Y viceversa. Por ejemplo, logaritmo base 2 de 512 a la sexta. Al aplicar esta propiedad del 6 lo pasamos a multiplicar al logaritmo base 2 de 512. Luego descomponemos el 512 en sus factores primos, con lo cual nos queda 6 por logaritmo base 2 de 2 a la 9. Logaritmo base 2 de 2 nos da 1, por lo tanto nos queda al final 6 por 9 igual 54. Estos ejercicios se pueden verificar en alguna calculadora científica. Las calculadoras científicas, algunas más modernas, traen los logaritmos y puede escribirle la base que usted desee. Pero las calculadoras que no tienen los logaritmos de distintas bases solo traen logaritmo natural y logaritmo base 10, que más adelante los explicaré. Con la propiedad 6 también podemos resolver los logaritmos de una raíz. Por ejemplo, logaritmo base 2 de raíz cuadrada de 4. Ponemos la raíz en forma de potencia. El logaritmo base 2 de 4 elevada a la 1 medio. La raíz la pusimos como exponente 1 medio. Ahora el exponente lo pasamos a multiplicar al logaritmo y posteriormente el logaritmo de 2, base 2 de 4 lo escribimos como logaritmo de 2, base 2 de 2 al cuadrado. Con lo cual el logaritmo base 2 de 2 nos da 1 y nos queda multiplicando 1 medio por 2. Al multiplicar 1 medio por 2 nos da 1. Para resolver estas ecuaciones logarítmicas conviene deshacernos de los números que están multiplicando a los logaritmos. Esta propiedad nos va a permitir hacerlo pasando el número como exponente del logaritmo
como por ejemplo en este caso tenemos 2 por logaritmo base 3 de x menos 2. El 2 lo podemos pasar a como exponente, ya que estaba multiplicando, aplicando la forma recíproca de la propiedad última que estábamos viendo. Todas estas propiedades son válidas para los logaritmos en cualquier base. Por tanto, también se aplican para los logaritmos neperianos, o sea, los logaritmos naturales. Este tipo de calculadora que tiene la mayoría, podemos ver nada más que trae la tecla de logaritmo base 10 o logaritmo común y logaritmo natural. Si en ella queremos averiguar el logaritmo de otro número que sea diferente su base, por decirle el logaritmo base 2 de 10, tenemos que hacer logaritmo de 10 entre logaritmo de 2, o logaritmo natural de 10 entre logaritmo natural de 2, ya que para evitar los que tengan diferente base, solo con esa forma se puede solucionar, ya que solo tenemos logaritmo base 10 y logaritmo natural en este tipo de calculadora. En este otro modelo, que tienen varios, en el modelo de calculadora Casio, aquí podemos ver de que trae la tecla de logaritmo base A de cualquier número. Esta teclita es la que puede ocupar para poner el logaritmo de cualquier base para cualquier número. Y también trae estas otras dos que traen las otras calculadoras. Así que estas tres teclas le van a servir para poder trabajar con logaritmos libremente. Ahora tenemos otros ejemplos utilizando la forma exponencial de la forma logarítmica, ¿verdad? Porque no hay que confundir forma exponencial con función exponencial, son cosas diferentes. La forma exponencial de la logarítmica es a a la y igual a x, y la forma logarítmica de la función logarítmica es y igual logaritmo base a de x. Con ella podemos obtener tanto la y, la a como la x. Son de incógnita dependiendo qué nos pide el ejercicio. Veamos los siguientes ejemplos. En el ejemplo 1, expresar 7 al cuadrado igual 49 en forma logarítmica. Es sencillo. 7 es la base, 2 es el exponente o logaritmo y 49 es el número. Por lo tanto, en la solución nos quedaría 2 es igual al logaritmo base 7 de 49. En el ejemplo 2, expresar 3 igual logaritmo base 5 de 125 en forma exponencial. Al escribirlo en forma exponencial nos quedaría 5, que es la base, elevado a la 3, que es el logaritmo, va a ser igual a x, que en este caso es 125. En el ejemplo 3, si se sabe que un tercio es igual al logaritmo base 64 de x, encontrar el valor de la x. Para darle solución a esto, un tercio es igual al logaritmo base 64 de x, significa que 64 elevado a la 1/3 va a ser igual a x. Por lo tanto, al escribir 64 a la 1/3 como radical, nos quedaría raíz cúbica de 64. Por lo tanto, x va a ser igual a 4. En el ejemplo 4, si se sabe que y es igual al logaritmo base 10, aunque aquí no se escribe la base, pero ya se sabe que es base 10 de 1/10, encontrar el valor de y. Para la solución, y es igual al logaritmo común o logaritmo base 10 de 1/10, es equivalente a poner 10, que es la base, elevado a la y, va a ser igual a 1/10.
y a la 10, perdón, a la y es igual a 10 a la menos 1. Si lo paso hacia arriba, el exponente cambia y nos quedaría 10 a la menos 1. De acuerdo con esta igualdad, a bases iguales le corresponderían exponentes iguales, por lo tanto y sería igual a menos 1. No vaya a confundir o confundirse que este menos 1 fue el que cambió de signo. No, el que cambió de signo es el exponente que tiene el 10 aquí abajo. 10 está elevado al exponente 1 y cuando lo paso como numerador me queda 10 a la menos 1. En el ejemplo 5, si se sabe que menos 2 es igual al logaritmo base a de 81, nos piden que encontremos el valor de a. Por lo tanto, menos 2 es igual al logaritmo base a de 81 es equivalente a escribir a elevado a la menos 2 es igual a 81. Ahora, el a elevado a la menos 2 le cambiamos signo al exponente pasándolo al denominador y nos queda 1 sobre a cuadrado es igual a 81 y despejamos a cuadrado, con lo cual nos queda a es igual a raíz cuadrada de 1 sobre 81 y por lo tanto a nos da el resultado de un noveno.